Muy buenas tardes. Nuevamente con una edición adicional de su programa Mente en Sintonía, recordándole que el balance emocional es esencial para tener una vida fructífera y de gran energía. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a quien yo admiro, aprecio, respeto, cuya trayectoria a nivel internacional es reconocida no solamente en Salinas, sino en todo Puerto Rico. Me refiero al profesor Emilio Nieves Torres. Bienvenido, Emilio. Saludos, Pedro Sanabria. Me place estar aquí en este programa contigo, en Mente en Sintonía. Y te felicito por esta iniciativa porque yo creo que es una gran aportación para las necesidades que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Emilio. Exhorto a los representantes de la clase 77, sintonicen, que miren quién está aquí. No se lo pueden perder, que Emilio tiene una gran experiencia, unas gratas historias, mucho bagaje cultural y vamos a aprovechar al máximo su presencia en nuestro programa Mente en Sintonía. ¿De dónde es Emilio Nieves? Bueno, yo soy de Puerto Rico, pero mis padres se conocieron en Chicago y nací allá en Chicago. Oh, in the United States. Yes. Oh, very good. Para que tú veas. Oh, Así I que didn't know that. Mi ciudadanía es la de primera, tú sabes. Ah, pues muy bien. Oigan eso. Estudié allá en Estados Unidos hasta kindergarten. Hasta ahí llegó mi preparación académica allá. Venimos a Puerto Rico y ahí estuve en la barrio Playita de Salinas, que mi madre es de Playita de Salinas, mi papá es del barrio Guayabota de Yabucoa. Por eso es que estuve unos años aquí en Salinas, desde primero hasta tercer grado. En el caso de segundo grado, pues no lo tomé porque de primero no sé cómo fue eso, porque uno viene de allá hablando inglés, pero desarrollé un aprendizaje rápido y me brincaron de grado en ese entonces. O sea que estudié primero y tercer grado y luego mis padres se reúnen nuevamente y nos vamos a vivir a Yabucoa. Allá estudio de cuarto grado hasta séptimo grado. Ahí ellos finalmente se separan y entonces volvemos a Salinas. Y ahí es que nos conocemos, Pedro, en octavo grado, en la escuela intermedia de Salinas. Y ahí continuamos hasta cuarto año y luego la vida universitaria. Pero yo obviamente, mis raíces siempre han estado en el pueblo de Salinas, que de donde es mi madre y donde la mayoría de mi etapa de la parte de la niñez y de la juventud siempre la viví en Salinas y actualmente sigo viviendo en Salinas. Excelente, y me identifico con varias de las cosas que acabas de decir. Sí. Porque yo también viví en mis primeros años en Estados Unidos. Uh-huh. Yo viví en Manhattan. Mira para allá. Entre Park y Lexington Avenue. Mira. Me acuerdo completo, el apartamento 98. Ajá. Y en Estados Unidos estudié hasta tercer grado. En el colegio St. Francis de Sales. Okay, you speak English. I know English. I even studied studying English when I was in the university. But then I loved too much the Spanish and I made the change. Para que ustedes vean hasta qué punto Emilio nos conocemos. Y mencionaste otro detalle que también viene a mi memoria, un recuerdo de un amigo que tuve bien cercano en el barrio Guayabota de Yabucoa. ¿Sí? Sí. Cuando yo me convierto en consejero, no sé si lo llegaste a conocer porque tú fuiste parte del sistema por muchos años, y inclusive conmigo. Ahí estaba, ahí vivía, porque que en paz descanse, él murió, el señor Ángel Marcos Sánchez. No sé si ese nombre te suena. Claro. Él fue el director del programa de orientación, que tú sabes que yo era consejero, y él es de Guayabota. De hecho, la escuela de Guayabota lleva el nombre de su abuelo. Llevó el nombre de su abuelo. Y él me lo dijo porque yo lo llegué a visitar Marcos a su casa. Sánchez, sí. Él era abuelo era su abuelo. La residencia del abuelo y el negocio, que tenía un negocio, está en el cruce que da a San Lorenzo y Patilla. Sí, porque yo lo visité. Yo llegué a visitar a Marcos en su casa. Wow. Cuando estaba en vida, porque éramos muy amigos. Mira para allá. Era el director del programa de orientación y fue muy amigo. Y nos hicimos muy amigos porque si, haciendo memoria, no sé si recuerdas que en un momento dado, pues el distrito de Salinas pasó a la región de Caguas. Sí. Hace unos cuantos años. Ponce a Caguas, sí. Cuando pasa a la región de Caguas, nos reúnen a los consejeros de la región y que nos reúnen en el Marco.
Y cuando Marcos nos va a dar la bienvenida, tú me conoces mi estilo. El saludo que yo le di a Ángel Marcos Sánchez fue el siguiente. A mí no se me ha perdido nada en Caguas. Yo soy de Ponce. Anda, esa fue la entrada. Esa fue la entrada. Marcos, que era una persona muy especial, muy diplomático, muy educado, pues fue bien efectivo conmigo en términos de cómo hizo el acercamiento conmigo, como en cierta medida reconoció como uno de los líderes allí, sí. Deja ver cómo lo trabajo. Nada, me echó en un bolsillo, como uno dice literalmente, y eventualmente hicimos una amistad que fue inseparable. Pero él era de allí, por eso bueno. me recordaste. Evocó eso. Eso es así. Pero entonces, ya nos mencionaste prácticamente, pero vamos a recapitular. ¿Cómo llega Emilio a la Beino? ¿A Salinas? Sí. Bueno, pues como ya te dije inicialmente, en los años de 5, 6, 7 años estuve en Salinas, barrio Playita, y ahí junto a la familia de parte de mi madre, o sea que yo me crié frente al parque de pelota de ahí del barrio Playita. ¿Incursionaste en el deporte alguna vez? Bueno, jugaba con mis primos, porque mi primo, por ejemplo, Eduardo Torres, Dandy, fue pitcher del equipo, de varios equipos en clase en sí, me acuerdo que creo que era Barbero también, si no me equivoco. Es actualmente sí, todavía está de Barbero, Dandy. Entonces su hermano Guillo, que también era un promotor en el área de deporte, pues como yo jugaba softball, y un poquito de baloncesto también. Pero de hecho te digo que en Yabucoa, los años que viví en Yabucoa jugaba balompié. Eso no lo sabía, esa parte tuya no la conocía. Y un área, Yabucoa era meca del balompié en esos años. Sí, esa área de allá, San Lorenzo, Yabucoa, sí. Equipos de Maunabo. Sí, Maunabo también, sí. O sea, que tuve esa experiencia también que lo menciono y celebro que mis nietas actualmente, que tienen 14 años, están en equipos de balompié, en un equipo de Cuamo, y en su escuela también, en la escuela Antonio Ledé, en Sabanayana, participaron de varios eventos de balompié. Así que eso me llenó de mucha alegría y me trajo muchos recuerdos en términos de esa etapa de mi niñez. ¿Será que le sirvió de coach a las nietas de cómo es que se jugaba el balompié? Es el coach, yo desde lejos. Okay. Pregunto, ¿algún modelo que usted recuerde que le sirvió, que lo guió, que fue trascendente durante su proceso de desarrollo? Modelos así que uno pueda identificar en mi desarrollo como persona, como ser humano. ¿Sí? Pues mira, yo tuve varios modelos, por así decirlo, pero particularmente fueron modelos en el ámbito cristiano católico. Básicamente ahí, porque en la escuela superior desarrollábamos una relación de amistad muy buena, pero algunos de nuestros amigos, que estabas tú, estaba Willow Tristani. Willow y yo nos criamos juntos. Por eso no, eso es... Desde desarrollo. Eran parte del corillo. Y éramos hasta vecinos. Pues ese era el que me invitaba para retiros y cosas así. Y yo no participaba mucho de esos eventos, pero sin duda el participar en distintas experiencias de la iglesia, pude tener algunas personas que eran modelos a seguir en términos de vivir los valores del cristianismo. Y algunos eran jóvenes y otros eran adultos. Hay una señora que nunca la olvido, Gloria Sánchez, que era una persona que, de hecho, madre de uno de los que se graduó con nosotros, de Fernando. No sé si lo recuerdas. Sí, creo que sí. Que nuestra clase fue bien grande. Sí, no, extensísima. Eran muchísimos. Pues ella me guió también y fue un modelo en términos de ese impacto que siempre tienen en la vida de uno. Pero te tengo que mencionar, ¿verdad? A medida que te contesto la pregunta, pues hay un modelo que para mí ha sido fundamental para toda mi vida y es mi madre. Porque al asumir la maternidad, el ser madre soltera en un tiempo dado, pues la manera en que nos crió y modeló la vida. O sea, nos modeló en términos, es mi parámetro, para vivir con desprendimiento, de no buscar la riqueza, de compartir desde la pobreza, de buscar el bien común
se convirtió no solo en consejera mía, sino en consejera de muchos miembros de mi familia. Y yo siempre, cuando partió la eternidad, hay una frase que siempre utilizo desde ese entonces y es: gracias a Dios por la madre que me regalaste, porque fue algo extraordinario, su trabajo en las fábricas, limpiando en casa para echarnos hacia adelante, para poder entonces, como yo lograr entrar a la Universidad de Puerto Rico y poder entonces formarme, desarrollarme, y siempre con el esfuerzo, el sacrificio extraordinario, el acto de amor que ella desarrolló. Así que creo que voy a poner en un pedestal porque esas preguntas que tú nos haces pues son preguntas básicas, pero que a veces no tenemos la respuesta inmediata porque no nos ponemos a pensar en ese tipo de eso nos preguntas. pasa, no tenemos tiempo para hacer a veces. Por eso es que tú lo que buscas es que pongamos la mente en sintonía con esa experiencia que hemos vivido y que ha forjado lo que somos como personas actualmente. No, y definitivamente madre solo hay una. O sea, todas son muy especiales, todas las atesoramos, todas han sido grandes en la vida de todo ser humano y en especial de sus hijos. Eso definitivamente es algo invaluable. Y es importante. Y como tú dijiste, o sea, prácticamente nuestro objetivo con este programa es que eso, que la gente tenga balance emocional, balance espiritual, y que pensemos a veces en nosotros, en cuán efectivos somos. A mí me gusta mucho Piaget. Y Piaget, una de las, en su etapa de desarrollo, establece la diferencia entre cuando llegamos a una etapa adulta que nos evaluamos, si realmente hemos sido efectivos. Y uno, en el proceso ese de evaluarse, piensa: yo hice lo que tenía que hacer, yo fui exitoso, yo no lo fui. Y ahí viene la frustración, si no lo fui, versus la difusión de rol, si finalmente fui efectivo. Y eso es parte de lo que yo atesoro mucho, porque nos ayuda a ver, y por eso estamos aquí. Llegó un momento dado en mi carácter personal que yo llegué a pensar: ¿qué más yo puedo hacer para aportar a la comunidad? Y yo dije: mira, yo soy consejero, yo pues conozco un poquito de conducta, yo lo sé, pero vamos a compartirlo. Y pues estamos aquí. Y yo sé que ese es parte de tu proceso de vida, porque tú has hecho 1000 cosas y poco a poco las vamos a ir viendo. Te conocemos y por eso te invitamos. Porque sabemos todo lo que tú has hecho, porque te conocemos bien cercano y tú lo sabes. Al igual que yo sé que tú me conoces a mí. Claro. Nos conocemos de parte y parte. Sí. Y en alguna manera, pues somos prácticamente tan parecidos que nos gusta dar. Y tú lo mencionaste muy bien. Sí. O sea, dar de lo que tenemos. Y por eso estamos aquí. Pero continuando contigo, ¿cómo es un día en la vida de Emilio? Un día normal. Bueno, actualmente. Tranquilo, no creo. Chacho. Un día me levanto temprano en la mañana, pero eso sí, actualmente como ya estoy retirado. Yo no creo. Bueno, retirado, ¿verdad? En el sentido de que no tengo que cumplir con un horario de entrada a las 8. Bueno, eso sí, no hay una Yo rigurosidad. determino mi horario de entrada. Pues entonces mi desayuno es tranquilo. Y he valorado lo que es desayunar. O sea, como parte de... Dicen que es la comida más importante, que yo no la acostumbro todavía en mi vida. Hubo una etapa de mi vida en que estaba envuelto en muchas cosas a la misma vez, como lo estoy todavía, pero en ese entonces no cuidaba esa parte que es fundamental, la de la alimentación. Pues yo me levanto temprano, mi desayuno con calma, leo el periódico, escucho algo de noticias para rápido estar al día, porque en las cosas que hago tengo que estar al día con respecto a qué está ocurriendo, porque muchas veces hay que reaccionar a ese tipo de eventos. En ocasiones son eventos que están relacionados con lo que estoy haciendo, entonces a veces en la mañana recibo alguna llamada para tener alguna entrevista radial sobre uno de los temas que ha surgido que está relacionado. Y que no te puede coger de sorpresa. Ajá. Y entonces por eso uno tiene que estar informado. Entonces yo veo todos los periódicos que pueda. Y en las redes, que aparece de todo también. Eso en la mañana, eso es rutinario ya. O sea, yo hago eso todas las mañanas. Y luego entonces me voy actualmente viajo constantemente a San Juan, a distintas reuniones, talleres, visitar escuelas, si es escuelas, a veces en el área, a veces allá en San Juan. Pero actualmente voy a oficinas de lo que se llama una Central Puertorriqueña de Trabajadores, que estoy coordinando ahora. Y entonces ahí
tengo que dirigir esa oficina y coordinar y entrar en llamadas con distintos líderes sindicales para coordinar reuniones. A veces tengo que acudir a la legislatura, pero los días no están, como te digo, definidos. Los definen las circunstancias que van surgiendo durante el día. Y entonces yo también al inicio de la semana hago una planificación de qué asuntos debo atender en esta semana en el ámbito sindical y todas las implicaciones que tiene eso. Y ya cerca de estando en San Juan, pues uno busca, ¿verdad?, cuándo bajar de San Juan. Cerca de las 3, antes de las 4, trato de coger el expreso, no te coja la noche para evitar el tapón, pero si me extiendo, pues entonces es preferible bajar a las 7 de la noche, que el tránsito ya ha bajado, y entonces no tengo... Y de camino, pues obviamente también escuchando noticias, escuchando programas, como con la tecnología ya tú puedes entrar en programas de YouTube, tú puedes escuchar este podcast hasta guiando, te puedes conectar y puedes escucharlo. Y a veces haciendo llamadas en el camino mientras vas guiando, porque ahora se facilita a través de los vehículos también hacer las llamadas. O sea que esa experiencia también favorece el que uno pueda seguir atendiendo. O sea, uno está trabajando todo el día haciendo distintas gestiones de comunicación y de orientación, y llego a mi casa generalmente por las tardes. Hay gente en Salinas que no me conocen muy de cerca, pero que me conocen de alguna manera y creen que yo vivo en San Juan, y yo realmente vivo aquí en Salinas por todos estos años, aun cuando mi familia se mudó a Humacao un tiempo, porque eso pasó también. Recuerdo que creo que de allá fue que llegaste a 8º grado, si no me equivoco. No, de Yabucoa fue. Sí, lo que pasa fue que después que nos graduamos de 4º año, me fui. Mi madre se casó nuevamente y se fue a vivir a Humacao. Pero yo vivía en Humacao porque estudiaba en la Universidad de Humacao y después en Río Piedra. Pero todos los fines de semana venía a Salinas. Y me quedaba en la casa de los amigos y amigas, en mi casa de amistades. Y estuve así por muchos años, hasta que finalmente después me casé y todo lo demás. Y te estableciste en Salinas. Me establecí acá. De hecho, empecé a trabajar de maestro acá en Guayama. Recuerdo, esa parte la recuerdo. Sí. Esa parte la recuerdo. Aprovechando que estás hablando de dónde trabajaste y demás, ¿cuáles son los estudios formales de Emilio? Pues fíjate, buena pregunta. Porque cuando nosotros terminamos escuela superior, en mi caso, yo terminé en diciembre del 1976 por los quimestres. ¿Qué pasa? Yo terminé en marzo. Habían 2 instituciones que cogían recibían estudiantes en enero. Y era la Universidad Católica de Ponce y la Universidad en Carolina. Pues Carolina para mí era muy distante. Pues entré en la Católica pensando en tecnología médica. Fíjate que a nivel de escuela superior, tú sabes que siempre ha habido orientadores, como se llamaban en aquel entonces, ahora es consejero, pero los orientadores, pues yo recuerdo que yo planteé ser maestro. De allá para acá lo que me dijeron fue que eso estaba saturado. Es verdad, estaba saturado. Había mucha gente estudiando para maestro en aquel entonces. Ahora no es así. Ahora no quieren entrar ahí. Ahora 1%. Sí, lo sabemos. Y conocemos la Católica. Sí. Pero yo dije, pues déjame buscar en el área de ciencias, tecnología médica. Y estuve un semestre en la Universidad Católica. En eso se muda mi familia a Humacao. Entonces dejo de la Universidad Católica y me voy a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Y allí... Con los búhos. Allí yo estaba pensando en estudiar algo que fuera 4 años allí en Humacao y no tener que salir de allí. Y empecé pensando en enfermería. Y empecé a coger los cursos de ciencias en enfermería, la biología, anatomía, microbiología y todos esos cursos. Pero ya al 3er año, yo digo, es que ya me hacen la prueba que hacen los consejeros universitarios. Y habían 2 fortalezas: música y educación. Y entonces yo dije, bueno, como tengo tanta ciencia ya aprobada, me voy por educación en el área de ciencia. Y ahí entonces continúo estudios en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, y allá concluyo mi preparación como maestro en ciencia. Posteriormente es que yo
luego que empiezo a trabajar de maestro, me enamoro, dentro del ámbito de la ciencia, me enamoro de la física. Por un artículo que leí en una revista científica de Einstein, y me enamoré del valor que tenía la física. Relatividad. Ajá. Y ahí entonces empecé a trabajar de maestro, pero trabajaba en ciencias terrestres. Se daba física en noveno, cuando en nuestros años de escuela intermedia. Y álgebra también se daba en noveno. Exacto, y álgebra se daba en noveno. Pues se daba física en noveno grado. Luego eso cambió a ciencias terrestres. Pero cuando yo empecé a trabajar de maestro era física. Luego cambió a ciencias terrestres. Pero yo empecé a coger cursos de física cuando completé mi certificación en física. Ahí es que entonces logro conseguir una plaza de maestro de física en Salinas. Y ahí es que entonces regreso acá a Salinas. Pero mi preparación fue como maestro de ciencia. Yo no sé. Porque te conozco hace muchos años y tú lo sabes. Muchas de las cosas que tú traes, que para mí también, pues, porque son ir más allá, son un poco nuevas. ¿Te parece un poco tu proceso de estudio al mío? Ajá. Sí, pero el mío fue un poco diferente en el sentido, yo soy primera generación universitaria. Nadie había ido a la universidad. De la familia, sí. Okay. Yo llegué a la universidad perdido. Y precisamente llegué a la Universidad de Puerto Rico, pero a Río Piedra. Okay. Un jíbaro, sin nada. Pero brinqué por varios de donde tú brincaste. Yo pasé por química, que te lo mencioné los otros días. Sí. Pasé por enfermería también. Ajá. Sí. Mira para allá. Y así por el estilo. De hecho, ¿cuánto tiempo te tomó tu bachillerato? Te pregunto. Y esto no está aquí. Eso es 5 años, 5 años y medio. Yo tuve 7 y medio. 7 y medio. Porque yo creo que cambié 6 veces. Okay. De concentración. Porque yo realmente, tú tenías claro de que en cierta medida quería ser maestro. Sí. Yo no tenía ni idea de qué yo quería hacer. Exacto. Y empecé a dar bandazos de lado a lado. Brinqué, pasé por... Yo empecé en psicología, en la UPI, que fíjate, después me convierto en consejero. Claro. De psicología cambié a enfermería, de enfermería a contabilidad, de contabilidad a química, ciencia a química, para ser maestro de inglés, precisamente por la formación que tuviste cuando comenzamos, y terminé siendo maestro de español. ¿Por qué soy maestro de español? Porque en un debate que tuvimos en una clase de español, a mí me tocaba defender en ese debate la vida en el campo. Y a otra compañera, una muchacha que no recuerdo ni quién es ahora, hace 12 años, le tocó defender la vida en la ciudad. Estuvimos debatiendo por mucho tiempo en la clase, y yo, como dice parte, le di más palos a la pobre muchacha porque ella defendía la vida en la ciudad, pero como que a la vez que la defendía, pero tiene tales problemas. Dentro de mi elocución del tema, yo digo, esta no convencía a nadie entre las cosas que le decía. Sí. Y nada, la cuestión es que cuando termina el debate, la profesora que era de español me dice, tú tienes pena de escritor. No sé por qué callo. En aquel momento ella me lo dijo. Mira para allá. Y de ahí en adelante yo me enamoré del español. De ahí hago el cambio total. Que estaba estudiando para ser maestro de inglés. De hecho, yo tengo, si no me equivoco, casi 24 créditos en inglés porque era por donde iba. Para allá era aquí, mira para allá. Y de ahí doy el salto para empezar, tener los créditos básicos y demás, para entonces coger toda la especialidad en español y convertirme finalmente en maestro de español. O sea que en cierta medida pues nos parecemos un poquito en términos de la... Oye, y eso que tú mencionas me recuerda a otro elemento que a mí me amarró la ciencia. Y acuérdate que estoy en un proceso también de participación de eventos del cristianismo, pero de la formación, de la lectura. ¿Y qué pasa? A veces se planteaba que la ciencia y la religión no podían... Sí, como que no... Pero a medida que voy formándome en los dos ámbitos, me di cuenta que es todo lo contrario. Se encuentran, se complementan. O sea, que la ciencia, después fue que supe que había en Roma hay una universidad pontificia de la ciencia. ¿Te acuerdas de San Agustín? Ajá, por eso, sí. O sea que... Va por ahí. Entonces, cuando uno estudia el origen del universo, entonces, porque algunos... la formación esta que uno tiene en la Iglesia Católica y en la ciencia, pues cuando uno descubre que los primeros 5 libros del Génesis, del Antiguo Testamento son metafóricos, que estrictamente cuando hablamos de Adán y Eva es una expresión metafórica que lo importante es el mensaje
no el hecho, no es un dato científico. Entonces, ¿cómo es que evoluciona? Entonces, se hacen los análisis correspondientes en el cual, a través de la ciencia, terminas encontrando a Dios en el origen, como quiera lo encuentras. Quitarle una costilla al pobre Adán, ¿sí? Exacto. Pues, y entonces, eso es un elemento que a mí también me motivó a fortalecer esa área de la ciencia para derrumbar esos conceptos de que religión y ciencia no se complementan. De las múltiples facetas que tú realizas, ¿cuál es tu favorita? Porque tú sé que haces muchas cosas. Pues mira, yo mi favorita, yo diría que es comunicar la verdad y ayudar mis expresiones y mis comunicaciones a que se descubra la verdad y se promuevan los valores que le deben dar sentido de orientación a la vida, tanto personal como colectiva. Y yo creo que eso sería básicamente lo que contestaría esa pregunta. Yo creo que se puede contestar más ampliamente, pero me limito a eso ahora. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Y nos falta mucho por hablar con Emilio. Yo no sé si nos va a dar tiempo en un solo programa, si no hacemos 3 más. Okay. No se preocupe. Para conocer una faceta de Emilio que yo sé que mucha gente conoce, yo la conozco bastante porque lo he escuchado. Vamos a ver a Emilio el músico. ¡Oh! Eso está fácil aquí. Muchacho, aquí. Mientras Emilio se prepara para entonarnos una canción, que es un excelente músico, queremos recordarle que este es su programa Mente en Sintonía. Va a salir todos los jueves a las 6:45 a través de Tu TV Sur. Escuchemos a Emilio. ¡Ave María! Pues mira, voy a cantar algo aquí que es de las primeras canciones que yo aprendí a tocar en la guitarra. No es fácil tocarla y cantarla, pero lo voy a intentar aquí por lo que significa para mí mi proceso de músico, porque es una canción de 1975-76 de Haciendo Punto en Otro Son, que nosotros todavía estábamos en la escuela superior. Sí, me acuerdo de ella. Y fuimos un grupo a un concierto que se dio en Guayama de Haciendo Punto en Otro Son. Y desde ese entonces yo interpreto esa canción y las nuevas generaciones todavía la cantan, o sea que la saben. Así que voy a interpretar aquí. Voy a narrar la vida campesina. Ser jíbaro es orgullo de Borinquen. Ver crecer el ganado en la colina. El caillo y el mori viviteinque. A la 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 y le lo la y le lo la y le lo la. A la 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 y le lo le. Ya está el lucero del alba encimita del palmar, como orquídea de cristal en el moño de una palma. La ra ri ra ri ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra 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 y la ra 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 y ra. La ra 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 ra. Cuando soy en la mañana de los pitirres y el canto, entonces yo me levanto y voy a abrir la ventana. Andando por la sabana, mato la morra y el sueño, y para vivir dichoso soy jíbaro borinqueño, y para vivir dichoso soy jíbaro borinqueño. Voy a narrar la vida campesina. Ser jíbaro es orgullo de Borinquen. Ver crecer el ganado en la colina, el caillo y el mori viviteinque. Ese es el 4. Yo soy la gaviota que vuela en el mar. Yo soy el palmar que hay junto a las olas. Yo soy amapola, soy el ruiseñor. Soy nueva canción que a tu oído llega. La semilla riega en tu corazón. La semilla riega en tu corazón. Oye, en las montañas de Borinquen bella, bajo la sombra de un cafetal, vive mi amada, linda doncella, la jibarita de mi casa.
cantar. Voy a narrar la vida campesina. Ser jíbaro es orgullo de Borinquen. Ver crecer el ganado en la colina, el caillo y el mori viviteinque. Oye, está para allá. Tuvimos que grabar eso. Excelente, excelente. Ya vieron el músico y todavía nos falta. Ahí está. Aprovecho entonces te pregunto, ¿de dónde viene ese talento musical? Pues mira, a mis 15 años ya yo estudiaba música en Salinas con la banda municipal que dirigía Demetrio Rodríguez. Lo recuerdo, porque yo nunca tuve talento musical, Sí, pero lo muchos recuerdo de a él. nosotros cogíamos música allí, o sea que aprendí a leer música y allí el instrumento que aprendí a tocar fue el clarinete. ¿Qué pasa? Que cuando tú desarrollas el leer música y el oído en términos de la música, la guitarra, yo no cogí clases de guitarra. La guitarra, recuerdo que un compañero nuestro de nuestra clase también, Cedric Saez, me prestó una guitarra y me enseñó 3 tonitos. Y yo me fui con esos 3 tonitos y empecé incluso a cantar en la primera canción que yo aprendí a tocar y que la tocaba en las misas. Era Pescador de Hombres. Tú has venido a la brilla. Lo recuerdo la canción. Entonces, de ahí en adelante seguí. Incluso aprendí las posiciones y después fue que aprendí los nombres. ¿Cuál era do? ¿Cuál era? Pero que a partir de ahí, de los 15 años, es que... Y no solo eso, es que también la experiencia de parrandear comenzó también eso no te gustaba en esa etapa de vida. Imagínate, entonces con guitarra y empezar a parrandear también canciones de Navidad y todo eso se fue desarrollando. De hecho, la canción que acabo de cantar es parte de lo que fui aprendiendo en esos primeros años y es de grata recordación toda esa etapa de vida porque nos fue formando en términos de los talentos musicales que teníamos, muchos de este grupo y de la cultura, los valores culturales también que se compartían y se vivían en ese entonces. ¿Qué otras funciones desempeña Emilio en la comunidad, en la iglesia, en la política? ¿Qué otras cosas hace? Bueno, si estás hablando, si te quieres un resumen más o menos de lo que he hecho, ¿verdad? En la iglesia católica, en la parroquia de Salinas, pues obviamente estuve ahí como, cerca de más de 20, 25 años tocando en las misas, con distintos coros, etcétera. En la música también desarrollamos una experiencia impulsando música de este tipo, de Tony Croato, de haciendo puntos. Sí, la Nueva Trova. De Nueva Trova. En un grupo que se llamó Ramaca, que tuvimos un tiempito también que estábamos en ese tipo de música y tuvimos algunas presentaciones en Salinas y fuera de Salinas, hasta en universidades. Participé de esa experiencia en el ámbito también estuve en el coro de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, el recinto de Humacao, estuve también participando de esa experiencia. Y esa fue una. En otro ámbito, pues yo he estado también, y te quiero decir que sobre parranda, para terminar con ese punto, todavía estoy parrandeando. O sea, no lo dudo. No me lo tienes que dudar. Todas las navidades estamos en esa experiencia. Y lo bueno es que lo hago lo he hecho ya con distintas generaciones. O sea, ahora con los hijos de los amigos y con los nietos también están participando de esa experiencia. Pero en mi trayectoria también he estado... estuve en el cooperativismo, que veo que estás bien activo. Estuve en el cooperativismo en la década del 90, en la Junta de Salicoop, particularmente. Actualmente yo pertenezco a la Junta también. Sí, estoy en esa. por eso. Pero en el ámbito, hay un ámbito que yo me integré desde que empecé a trabajar de maestro y es el ámbito sindical. Ahí
Yo ahí comencé con la Federación de Maestros, porque yo venía de una experiencia también huelgaria de la Universidad de Puerto Rico en el 81, cuando el crédito estaba a $5 y se triplicó a $15. En aquel entonces, pues, el que piensa ahora, $15, pero en aquel entonces triplicar el costo de la matrícula, cuando yo recuerdo que mi almuerzo siempre era una empanadilla y un jugo de China, porque hasta ahí era que podía llegar. Y vino eso, y la huelga del 81, pues también son experiencias que forman y que forjan a uno. Porque también yo lo hacía desde el grupo ahí era la Juventud Acción Católica, que estábamos recuerdo que en la Universidad de Puerto Rico, que estábamos desde esa óptica. Viajabas a muchos pueblos también. Sí, esa formación también de visitar pueblos. Nosotros en la juventud visitamos muchos pueblos, pero particularmente el área de Patillas hasta Ponce, fueron muchas actividades y retiros. Hacia Castañer. En Castañer desarrollamos una gran conexión con esa comunidad católica. Creo que ahí te conocí mi esposa, porque mi esposa es de allí. Sí, que ella es de allá, exactamente. Y en esos años estuvimos allá y Castañer, todavía tenemos amistades allá en Castañer. Visitamos el área de Villalba, Orocovis. En Orocovis tenemos también son experiencias que van formándonos, van dándonos forma al ser que somos. Pero en el área sindical, te diría que cuando vengo de la universidad con esa conciencia y esa experiencia, pues sé que el área sindical lo que busca es que defender los derechos, que se sea justo en la toma de decisiones y que en las relaciones obrero-patronales podamos llegar a unos acuerdos que sean de beneficio para todas las partes, porque no es para beneficios personales, es para el beneficio del colectivo y de la institución de la cual somos parte. Y esa visión pues siempre la he mantenido y actualmente estoy participando de toda esa experiencia. He participado también en organizaciones ambientales. Estuve en la Fundación de Diálogo Ambiental cuando vino aquella propuesta del vertedero regional para Salinas, pero era para esta región. Y comenzamos toda una lucha en la defensa del acuífero, en la defensa del agua, de las presentes y futuras generaciones, que yo les puedo decir que si hubiesen establecido ese vertedero, tendríamos graves... Ahora mismo tendríamos graves problemas de agua, de la disponibilidad del agua para nuestras casas, el comercio, la industria. Y esas son acciones que pues uno va desarrollando. Y yo sigo participando de todas esas experiencias, pero ahora claro, la experiencia de maestro, pues tú sabes que eso también trae otras riquezas en términos de no solo de la materia que tú enseñas, sino de lo que compartes y comunicas con estudiantes, porque cuando tú hablas con estudiantes, tú tienes que conocer al estudiante de dónde viene, cuál es su situación particular, por qué tiene esa conducta, de dónde saca estos talentos que tiene. Y cómo podemos establecer esas relaciones humanas con ellos, que uno pueda. Muchas veces yo recordaba que nos decían, no se haga amigo de los estudiantes. Y yo decía, pero ¿por qué me dicen eso? Si la amistad es una relación de respeto, de ayuda mutua. Lo escuché mucho, tremendo disparate. Yo los tengo en las redes sociales a montones y todavía ellos me buscan. Pues claro, y uno los sigue en términos de los éxitos que siguen teniendo nuestros estudiantes. Y eso no implica falta de respeto ni nada que se parezca. De hecho, yo recuerdo que cuando yo empezaba de maestro, me pesaba cuando me decían mister, ¿sabes? Tal vez aceptaba, algunos me decían Emilio, algunos me decían Nieve, pero el mister como que nos distanciaba, en cierto modo. Claro, y es una cuestión cultural, pero yo creo que mi relación con los estudiantes, a pesar de que era un curso que algunos no lo adoraban, ese curso, trataban de evitar la física, cuando antes no era requisito. Sí, ahora no hay forma. Ahora no hay forma. Pero algo que yo me autoimpuse fue demostrarles que había un prejuicio con la física de que era la materia más difícil, y ¿qué pasa? Cuando yo descubrí lo que es la física, dije, espérate, no, esta es la base de la ciencia, y así mismo es, la física es la base de toda la ciencia. Y por lo tanto no es la más complicada.
Tengo mi opinión de cuál es la más complicada, ¿verdad? Pero para no afectar a los que están en ese curso. Pero me propuse, mire, que redescubrieran el valor que tiene la física para toda la vida. Y mi esfuerzo, y esto de verdad te lo digo, ¿verdad? Porque es parte de lo que yo hice como maestro. Uno adapta el currículo. Y entonces, ¿qué pasa? Y así debe ser. Para cambiar ese prejuicio, yo logré, por ejemplo, relacionar la física con los deportes. Y el primer semestre se me iba en deporte. Y yo traía los datos de las Olimpiadas, de los Juegos que había en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y todo el semestre, y los conceptos de física se utilizaban. Y hoy yo leo en los periódicos, cuando hablan de la velocidad de los lanzamientos que hacen los pitchers en grandes ligas, están hablando de conceptos de física. Y yo digo, wow, ese dato no lo tenía en aquel entonces, pero eso, y en el segundo semestre me concentraba en las distintas formas de energía. Sí, la cibermétrica, que es lo que usan en grandes ligas, eso es todo física. Exacto. Entonces, en el segundo semestre, pues me concentré en una física relacionada a las formas de energía, a la música, la energía sonora, relacionadas a la energía solar, a la energía eólica, la mecánica. O sea, que hay distintas maneras. Entonces, porque eso es un esfuerzo de escuchar, porque uno enseña, pero uno va aprendiendo también a cómo enseñar. Sí, cuando definitivo. Escucha a los estudiantes y traen sus preocupaciones y uno se pregunta, ¿de qué manera expliqué esto que parece que no se entendió? Y uno está autoevaluándose constantemente. Por eso es que en el área sindical, obviamente, mis fortalezas están en el área educativa, porque es el área que practiqué como trabajador. Y siempre estoy pendiente a esa experiencia y siempre estoy pendiente a todos los cambios. Yo he tenido reuniones, pues hasta con el que fue secretario de Educación a nivel federal, estuvimos 2 reuniones hace 2 años con Cardona. Sí, Cardona, con el señor Miguel Cardona. Y a nivel yo me he reunido con lo sabemos. todos los secretarios de educación, con todo. Y uno va haciendo propuestas. O sea, no es a quejar, no es a hacer propuestas. Y a discutir también. Es parte del problema. O sea, muchas veces tenemos tal el problema, pero no buscamos, no le damos soluciones. Exacto. Entonces, cada vez que uno plantea o hace una crítica, pues debe ir acompañado de alguna propuesta. Alguna sugerencia, y alguna recomendación. Exacto. Y tuve experiencia uno que otro que incluso me pedía colaboración para redactar cartas circulares, ¿verdad? Para que recogiera el sentir del magisterio y que eso pudiera entonces ser acogido por el magisterio. Pero hay momentos en que se cierran y no quieren escuchar. Sí, lo sabemos. Sabemos que eso se da. Uno tiene que estar empujando la puerta para que la abran y podamos desarrollar. Pues, eso es parte de... Y últimamente, para terminar con esta parte sindical, pues como en el proceso también uno va afinando qué tipo de sindicalismo uno quiere desarrollar. Y en el 2008 fundamos precisamente en Salinas la organización Únete, que es Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación. Se fundó en la Escuela Carlos Colón Bulgo. Y en el 2008. Y fue forjando una nueva visión sindical dentro del magisterio, que ha sido exitosa hasta el momento, en términos de buscar esos diálogos e impulsar unas propuestas. Y de que a medida que haces la crítica, está la propuesta. Sí, definitivo. Y que los mecanismos de diálogo también sean más fructíferos que la mera queja. Y yo creo que en eso hemos adelantado bastante. Pero aún así, pues, hay circunstancias que chocan con las políticas públicas que se quieren establecer, pero aún así uno deja de impulsar esta lucha porque uno quiere que la educación sea lo mejor posible, de la mayor calidad posible, y de que nuestro país defienda y entienda el valor que tienen las escuelas, sobre todo las escuelas públicas. Excelente. Vamos a preguntarte otras cosas muy importantes, pero vamos a hacer una nueva pausa para escuchar el músico. Pues mira, hay una canción que para mí cobra otro sentido cuando... No sé si debo hablar de esto, pero es que tú has escrito también una serie de libros. Y el libro, el último que escribiste es Haciendo Camino. Haciendo Camino. Me trajo a esta canción. Que yo la basé en esa canción, de hecho. Sí. En eso pensé cuando escribí el libro. Sí, me di cuenta después. Yo dije, mira, si es que... Y como somos de esa época, pues esta canción es una canción
un poema. ¿Sabes? Sí, y preciosa, me encanta. Y entonces hay personas que hoy repiten una parte del coro de esa canción, pero no tienen el contexto, no conocen quién es Joan Manuel Serrat, no conocen en qué década se hizo famosa esta canción, que fue la de... Éramos adolescentes cuando eso la salió. década de los 70. Y te voy a decir una cosa, esta canción yo la canté en un concurso que hubo en la Universidad de Puerto Rico, eso, talent show, y en el jurado estaba Dani Rivera. Y yo canté esta canción allí y mira, obtuvo premio. Muy bien, allí, muy bien. Entre tantos que había, yo dije, mira para allá. Y yo, por placer, que hago esta Muy cosa. orgulloso. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos de su hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Ahí, oye. Hace tiempo no cantaba eso, ¿sabes? Excelente, te quedó de show, como siempre. Como siempre. Queremos saber ahora, sabemos que se acercan unos días muy especiales. Uh-huh. Creo que es el 30, si no me equivoco. Hay una serie de actividades que ustedes tienen planificadas, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿El 30 de qué? El 30 de mayo. ¿No tienen unas actividades planificadas debido a la situación política, que lo que está ocurriendo? ¿No hay nada de eso? No recuerdo, no sé. No sé. Pues mencióname de qué actividad es. Porque se está hablando de que hay un movimiento por la molestia que hay en el... Ah, entiendo, sí, ya. Sí. Yo sabía que no tenía que haber en el ambiente. ¿Qué es lo que hay? Ah, bueno, no. ¿Qué es lo que hay? Pónganos al día. No, lo que pasa es que el país hemos vivido distintas experiencias, ¿verdad? Y las redes siempre pues se prestan para distintas convocatorias que se hacen para el 30 y 31. Hay convocatorias que estamos viendo en las redes que están convocando para ir a la calle de Resistencia, ¿no? Y expresarse el pueblo. Es que la experiencia del verano del 2019 nos marcó como país, nos marcó como pueblo, porque hicimos historia a nivel mundial. El sacar a un gobernador por medios pacíficos,
de protestar. A cacerolazo, creo. A cacerolazo, ir a la calle con pancartas, consignas. O sea, sacar un gobernador de esa manera, o sea, no tiene, porque generalmente se saca con golpes de Estado, se sacan con invasión a otro país y sacarlo por la fuerza. Eso no ocurrió aquí. Ocurrió una expresión de pueblo y una voluntad. ¿Qué pasa? Esa experiencia nos marcó. Y en ocasiones, cuando tú te enfrentas a gobiernos que no responden al pueblo, pues del pueblo surgen distintas expresiones, manifestaciones y convocatorias para manifestar su indignación. Y yo creo que eso es parte de lo que se está moviendo. No sé a qué nivel llegará ese tipo de convocatoria. Pero no hay duda de que tiene una justificación basada en unas políticas que se han establecido en Puerto Rico en los últimos 10 años, sobre todo desde que llegó la Junta de Control Fiscal, que se agudizaron ya unas políticas existentes, pero que nos están haciendo daño como país y han provocado y han tenido unos efectos negativos para el país, como ha sido la educación pública, el cierre de escuelas, que van a algunos a pensar, sí, ha bajado la población, sí, ha bajado la población estudiantil, pero el cierre masivo que se hizo de escuelas fue dejar a muchas comunidades sin su escuela. No, de la cuestión social y emocional y los efectos que eso causa en los estudiantes, que eso es invaluable. Las instituciones sociales buscan estar lo más cerca posible del pueblo y de la comunidad. Por eso las iglesias, por ejemplo, tienen una capilla o un templo en casi todas las comunidades. La escuela era ese lugar de encuentro de la comunidad, más allá de organizaciones sociales, comunitarias y deportivas que hay. Y la escuela representaba eso en cada comunidad. Entonces, destruiste una fibra. Y la forma que lo hicieron. Y la forma, pues, sin escuchar las comunidades. Yo por ejemplo, ver en el barrio Plena de Salinas a gente del pueblito del Carmen, de Jajome, que le cerraron sus escuelas y llevaron a sus hijos a la Plena. Y entonces esas tres comunidades le cierran entonces la escuela de la Plena también. Entonces, o sea, es tan abusivo. Y cerraron Parcelas Vázquez y cerraron. Entonces, ¿qué alternativas me diste? Sabes que lamentablemente eso abonó a la emigración de muchas de estas familias. Sí, es correcto. Y entonces, ese tipo de situación, pues uno la vive. Y ahora mismo hay una agenda en Puerto Rico que, aunque hace poco dieron un mensaje de millones y millones, lo que vive el pueblo es otra cosa. La situación de estado del país la conoce el pueblo y la vive el pueblo. Y lamentablemente hay dos palabras que yo utilizo que describen cuál es nuestra realidad actual. Y es que estamos en un nivel de mayor pobreza y de mayor emigración. Y eso es terrible para nuestra sociedad. Todos nosotros tenemos familia en los Estados Unidos. Imagínate una sociedad donde hay más millones en los Estados Unidos ahora mismo que los que tenemos en Puerto Rico. Pues todo ese tipo de situación de que no queremos irnos de aquí, que no queremos que nuestros estudiantes se sigan formando, preparándose, graduándose en las universidades y que cuando miren al lado no encuentren trabajo en Puerto Rico y se tengan que ir. Entonces los preparamos nosotros y se beneficia a otro país. Sí. O sea, ese tipo de situación no debe continuar. Y por eso cuando se hacen llamados de parte del pueblo a manifestarse, pues yo valoro mucho este tipo de expresión porque es una expresión pacífica, ¿verdad? No se acude a otros métodos de violencia y se utiliza la voz para expresar y reclamar. Pero lamentablemente pues hay gobiernos que no escuchan este reclamo, hay legisladores que no escuchan este reclamo. Pero ya en su momento el pueblo hará valer esa voz y ya como pueblo buscaremos la manera de hacerlo. ¿Cuál es tu mayor sueño como ser humano? ¿Tuyo personal o para el país? ¿Cuál es tu...? Bueno, en lo personal, el mayor sueño es que todos podamos vivir nuestras relaciones humanas de una manera justa. O sea, yo siempre he aspirado a una sociedad justa y fraterna. En la medida en que hay justicia, por ejemplo, en el mundo laboral hay paz laboral. No hay paz laboral cuando no hay justicia. Entonces, el principio y el valor de la justicia es un sueño que uno tiene y que no puede renunciar nunca a ese sueño, porque es un sueño que sí se puede convertir en realidad. Y se ha convertido en realidad en algunas instancias, pero es un esfuerzo constante, es una lucha constante.
Y la fraternidad es una herramienta que tenemos que seguir fortaleciendo porque las relaciones humanas se afectan. En el mundo laboral se afectan entre patronos, entre trabajadores, en la sociedad mediante los actos de violencia, en la familia, con las situaciones que ocurren. Y es porque no estamos cultivando el valor de la fraternidad. A eso le añado el valor que tiene el ambiente al convertirse en nuestra casa común, como decía el Papa Francisco. Nuestra casa común es la tierra donde vivimos. Entonces tenemos que proteger esos recursos de agua, de viento, de tierra, y proteger a las comunidades de esta situación de inundaciones, atender el asunto del cambio climático y no mirar para el otro lado. Entonces entregarle el país a contratistas o grandes empresarios sin atender las necesidades del pueblo, privatizar el servicio de energía eléctrica. O sea, todo esto, o sea, me lleva, ¿verdad?, a todas estas preocupaciones que existen, donde uno sigue iluminado por ese principio del sueño que uno aspira, de lo que uno aspira en lo personal y en lo colectivo. Obviamente, a nivel colectivo, yo aspiro a un país que sea libre y soberano. ¿Por qué? Porque es el proceso natural de la persona humana en su crecimiento y en su desarrollo, y es un proceso natural de los pueblos. Que se ha impedido por distintas razones, sí, pero en el caso particular de Puerto Rico tiene tantas fortalezas para vivir libre y soberanamente que no significa aislarse del mundo, todo lo contrario, unirse al resto del mundo, porque ya nuestros músicos y nuestros deportistas lo han demostrado a nivel mundial de las grandes capacidades que tenemos. Y tengo otro sueño en educación, que aprovecho para mencionarlo también, y es que el sistema educativo entienda por una vez y por todas el valor que tienen las bellas artes, la música, el teatro, la pintura, por esas expresiones que deben multiplicarse. De hecho, yo daría las clases de las bellas artes, todas las clases, ciencia, matemática, porque tienen relación. Y por los talentos que tenemos aquí en Puerto Rico. Y es lamentable que en educación se echa para la esquina el área de educación física y de bellas artes, cuando es lo más que debemos fortalecer. Ojalá aparezca algún secretario o algún gobernante que redescubra el valor que tienen. Tiene toda la razón. Yo inclusive siempre he pensado, decimos que el estudiante es el centro de todo el proceso. Exacto. Pero en la realidad eso nunca ocurre. Exactamente. ¿Cuántas veces le hemos preguntado al estudiante realmente qué tú quieres? No, esto es lo que tú quieres, toma, aquí está. Coge esto, tómalo, déjalo. O sea, no pensamos en ello, lamentablemente. De hecho, se piensa que un departamento que es el que más fondos tiene. Entonces, ¿por qué no llegan al estudiante? Precisamente no llegan al estudiante porque llegan a otros. Ya lo sobran. Exacto. El problema es que se quedan en otros sitios. Lo último fue un recorte de 63 millones del Departamento de Educación. Cuando uno va a buscar dónde es el recorte, es en servicio de transportación escolar para los estudiantes, en servicio de los terapistas de educación especial. O sea, ahí es que se está recortando. Y entonces, ¿por qué no recortas en otras áreas gerenciales, los ayudantes del ayudante? Sí, porque hay ayudantes de ayudantes. Exacto. Pues, ¿por qué no entras por ahí? Pero ya ustedes saben, ¿verdad? Esas son las políticas establecidas que son las que uno siempre está combatiendo. ¿Algún comentario final que tenga Emilio Nieves a la audiencia de Mente en Sintonía? Pues mira, yo creo que mantengan la sintonía con este programa. O sea, que cada podcast lo vean, cada programa lo vean, porque yo creo que está abonando al propósito que tiene el programa. Y es tener la mente en sintonía. Yo creo que la mente es fundamental en el desarrollo del ser humano, porque es lo que nos guía. Entonces, si tú no alimentas la mente con la lectura, con la reflexión, con ejercicios espirituales, tú tienes que alimentar tu mente. Y esto responde a una necesidad que tenemos de enfermedades mentales en Puerto Rico, que es un nivel altísimo. Qué enorme. Entonces, la ansiedad, por ejemplo, está 40% de la población sufre ansiedad, por poner un ejemplo. Exacto, por dar un dato, porque hay más datos. Sí, y yo creo que este esfuerzo que tú estás iniciando debe tener el apoyo de mucha gente y que sepamos discriminar un programa de otro, ¿sabes? Porque aquí hay muchos programas que no abonan nada
Y cuidado con los niños que les dejamos el celular solo y las tabletas, porque de verdad hay mucha información que lo que hacen es desinformar y no forman al ser humano. Yo creo que la mente tiene que estar en sintonía con principios y valores que yo creo que se adquieren desde el cristianismo, desde mi óptica, se adquieren desde el cristianismo y se pueden llevar a la práctica a través de las distintas actividades en las que podemos estar nosotros los seres humanos en fraternidad con otros. Pues agradecemos a Emilio su presencia, pero vamos a cerrar con lo de siempre. Espérate, sí. Ya él sabe. Vamos a escuchar una canción musical Sí. de Emilio y con esto cerramos nuestro programa. Viva mi bandera, viva mi nación. Viva mi bandera, viva mi nación. Viva los boricuas que son boricuas de corazón. Agradecemos la sintonía de esta otra edición de su programa Mente en Sintonía. Gracias a Emilio Nieves Torres por haber aceptado la invitación. Nos vemos en la próxima. Recuerde, el balance emocional es importante para tener una vida con propósito. Mente en Sintonía. Buenas tardes a todos. Viva mi bandera, viva mi nación. Viva mi bandera, viva mi nación. Viva los boricuas que son boricuas de corazón. Viva los boricuas que son boricuas de corazón.